Estamos en el aire. Muchas gracias por venir, gracias a todos, a mis compañeros de máster, a mis amigos, familia, mi primera profe de coaching, que está por ahí, Laura, que es una super coach de las de verdad. Gracias a todos. ¡Ay! Acabo de empezar. Y bueno, quería empezar haciéndoos una pregunta. Quería preguntaros si alguno de vosotros habéis tenido alguna vez un sueño. Me gustaría que levantarais la mano si alguno habéis tenido algún sueño, algún proyecto, algo que os gustaría hacer. Vale, pues ahora me gustaría que levantarais la mano si alguno de vosotros habéis encontrado algún obstáculo en conseguir ese sueño, en llegar hasta ese sueño. Pues de eso va un poquito el taller de hoy, ¿vale? Yo quiero hablaros un poco de eso, ¿no? De todos los sueños, de todos los proyectos, de todas las cositas que tenemos en la cabeza y que a veces no llegamos a ellos, que a veces se ponen cosas en el camino y nos cuesta mucho llegar hasta ellas. Entonces, bueno, pues desde aquí yo os voy a contar mi experiencia personal, pues si alguno de vosotros os vale para algo y bueno, vamos a ir viendo ahí, desengranando un poco esto. Como os decía, bueno, el título del taller es El universo conspira a favor de los soñadores, emprende y verás, ¿vale? Ahora iremos viendo un poco. ¿Quién soy? Pues muchos de vosotros ya sabéis quién soy, o por lo menos conocéis una parte, hay algunos que no conocen todo, conocéis una parte de mí. Bueno, yo siempre desde muy pequeñita me ha gustado organizar, me ha gustado mandar, me ha gustado inventar. Y eso partimos de esa base. Estudié publicidad y relaciones públicas y bueno, no sé muy bien por qué lo estudié, la verdad. El título molaba y la parte esta de relaciones públicas, pues al final dije, bueno, pues esto me puede ir, ¿no? Acabo la carrera en 2010, después de estudiar 5 años de licenciatura, plena crisis, y la verdad es que, bueno, tenía dos opciones ahí. Tenía la opción de seguir haciendo las prácticas, o sea, continuar de becaria donde estaba, o tenía la opción de seguir trabajando como azafata, que es lo que había hecho en los últimos años mientras que estudiaba, para sacarme mi dinerillo y demás. O también, al final se me ocurrió otra opción. Digo, ¿y si monto una empresa? Claro, no era muy fácil, ¿no? No era muy sencillo, pero tampoco tenía otra alternativa que me gustara y que me moviera. Y ahí, claro, ahí se juntó un poco la parte de mi pasión, ¿no? Lo que a mí siempre me había gustado, organizar, coordinar, toda esa parte que ya me venía de serie, con lo único que sabía hacer hasta el momento, que era ser azafata. Y entonces, bueno, pues allá por 2010 monto mi primera empresa y bueno, pues empieza ahí el proyecto. ¿Qué hago al principio? Pues al principio, claro, tengo esta parte, pero no tengo ni idea de cómo se monta una empresa, qué hay que hacer, Y entonces empiezo a formarme, empiezo a ir a sitios de formación, a enterarme un poquito de qué va esto y sobre todo a lanzarme y empezar a dar los primeros pasos. Y bueno, es muy divertido, sobre todo los primeros años, cómo voy entrando un poquito en el sector y sobre todo muy gracioso las primeras reuniones en las que aparezco yo con mis 23, 24 años, mi carpetita, y llego allí a la reunión. Hola, soy Marta, y dicen, claro, que solo les faltaba darse codazos, ¿no? Como diciendo, esta niña nos va a hacer el evento. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí salía la parte que había detrás, ahí salía la parte de mi pasión, mi ilusión, y luego la parte de mi conocimiento, ¿no? Del sector. Ahí también, no os he comentado, uní otra tercera parte muy importante, que fue ver en qué me diferenciaba de las demás agencias. Ahí me di cuenta, sobre todo cuando trabajé como azafata, que había muchas carencias en el sector, ¿no? Que las agencias de azafatas eran como, bueno, pues esto es mercancía, da igual que vendamos churros, que azafatas, que aquí. Entonces yo desde ahí hice un cambio y empecé a tratar a las azafatas como equipo, como a mí me hubiera gustado que me hubieran tratado anteriormente. Y entonces así se lo empecé a transmitir a los clientes. Entonces esos clientes que cuando yo llegaba a la reunión decían, esta mocosa, ¿dónde va?
les gustó mi visión, les gustó mi ilusión y les gustó lo que conocía del sector. Y así me fui haciendo un hueco en un campo que no era nada fácil. Y agencias de azafaltas había miles, mucho más grandes, mucho más importantes, pero no mejores. Y así fueron pasando los años y fui aprendiendo y sobre todo pues, fue un camino divertido, ¿no? Fue un camino de vivir experiencias, y ahí es donde digo que el universo conspira, porque ahí hubo muchas ocasiones en las que sentí que algo me ayudaba, porque es verdad que llegaba muchas veces, mi madre se ríe, llegaba muchas veces a un evento y pasaban un montón de cosas y al final algo me ayudaba. Cuando pensaba que iba a venir una época mala, de repente se abría una puerta y un nuevo camino. Y así fueron pasando los años y fui aprendiendo con esta pequeña ayuda que digamos que pueda ser del universo. Y bueno, pues como digo, lo que hice en estos años fue aprender, fue ir creciendo y no fue hacerme rica. Eso no, pero estuvo bien. Y así pasaron bastantes años hasta que hace un año y medio aproximadamente estoy en un momento en el que, bueno, pues tengo mi estabilidad económica, tengo ya mi empresita, aparentemente tengo todo, pero me falta algo. Y entonces ahí es donde entra el coaching en mi vida y donde empieza a interesarme por cambiar un poco los patrones, ¿no? Por decir, oh, pues es que ya lo tengo, ¿no? Ya he conseguido más o menos lo que quería, ya, pero algo me faltaba. Y entonces desde el coaching me di cuenta que puedes coger las riendas de tu vida, que realmente todas esas creencias de decir, bueno, ya estoy aquí, ya me puedo quedar aquí, no es más que tu cabeza, y que realmente puedes cambiar. Si quieres, si no estás a gusto donde estás, puedes cambiar, da igual lo que tengas, que siempre puede venir algo mejor. Y bueno, pues empiezo a entrar en cursos de coaching, empiezo a hacer este máster y ahí decido darle un giro a mi vida. Como digo, bueno, pues tenía una estabilidad, estaba ahí pues, estancada, ¿no? Ya, pero no acababa de tener mi sueño de verdad, porque yo quería, la parte de la agencia de azafatas, como os decía, la monté un poco, pues bueno, pues ahí, ¿no? Pues eso es lo que sabía y tal, pero a mí realmente lo que me gustaba es hacer una agencia de organización de eventos. Y en ese momento no podía crecer más. Entonces, decido cambiar. Hace un año, bueno, hace más o menos un año me empiezo a plantear esto, decido cambiar, cierro mis antiguas empresas, porque bueno, entre tanto monto otra empresa y demás, y decido montar mi nueva empresa, que es Andrómeda Eventos, que ya sí que es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer, como yo lo quiero hacer, y ya he vuelto a tener esa ilusión, que es lo que al final me mueve. Bueno, pues vamos a empezar ya, esto era un poco una introducción. ¿Qué es emprender? ¿Qué pensáis que es emprender? Venga, Mar, te ha tocado. Pues yo creo que emprender es lanzarse. Lanzarse a... Empezar a avanzar. Avanzar. Un nuevo comienzo, un nuevo aprendizaje. Helmi. Dar un paso adelante respecto a un sueño que tú tengas o una inquietud de hacer una cosa, pues un negocio o cualquier otra cosa que implique conseguir tu sueño. No os voy a meter más presión todavía. Pues yo lo quería definir así, ¿no? Como decimos en el coaching, emprender es ir de tu estado actual a tu estado deseado. Cuando tienes un proyecto en mente, yo siempre, o sea, voy a hablar un poco como de proyecto, de empresa y tal, pero claro, cada uno lo puede llevar a su proyecto de vida, a sus objetivos de vida y desde ahí cada uno coger la parte que veáis que os pueda servir. El estado actual
como digo, siempre que tengas en mente un proyecto, el estado actual es un estado en el que no estás al 100%, en el que hay algo ahí que te mueve, pero no lo estás desarrollando. O sea, para mí el estado actual es un estado en el que no estás. Sin embargo, en el estado deseado, yo lo veo como donde quieres llegar, y también, como decimos en el coaching, para mí es llegar a tu elemento. ¿Qué es el elemento? Los que no sois coach todavía, el elemento es donde confluye lo que sabes hacer con lo que te gusta hacer. Y cuando llegas a ese punto de lo que sabes hacer y lo que te gusta, ahí no te va a parar nadie. Ahí en ese punto es donde eres fuerte de verdad. Siguiendo con emprender, vamos a ver qué nos dice la RAE. La RAE nos dice, emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran cierta dificultad o peligro. Aquí vemos cómo ya de primeras la definición de emprender en principio no te anima. No te anima. ¿Qué pensáis? Por eso es la RAE, claro. No anima mucho. Eso es muy negativo. Claro, yo creo que con esta definición no ayuda nada. Y esto es un poco el reflejo de la sociedad, y en concreto de la sociedad española. Cómo se ve el emprendimiento, pues eso, como algo peligroso, como algo difícil, como algo súper complicado. Y hombre, yo no digo que sea fácil, pero tampoco es para tanto. Y bueno, antes de emprender, yo creo que lo primero que hay que hacer, y es muy importante, es el análisis del proyecto. ¿Vale? Sí que es verdad que, como digo, no es que sea una cosa tan difícil como lo pinta la RAE, pero hay que pararse a pensarlo. Y entonces aquí es donde comento que hay que analizar antes de emprender. Y bueno, aquí os propongo un método de análisis, también conocido por los coaches, que es el SMART. ¿Vale? Os animo a que ese sueño, ese objetivo, ese proyecto que tengáis en mente, lo paséis por este filtro que ahora os voy a ir explicando, porque con ello vas a ver de verdad si pasa ese filtro es que de verdad puede llegar. La S de específico, bueno, en inglés, la S de específico, ¿qué nos quiere decir aquí? Pues que antes de emprender, antes de pensar, de crear algo, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres vender. ¿Cuál es tu producto? Como en mi caso anteriormente, pues eran las azafatas. Tienes que tener claro, porque mucha gente dice, ay, pues yo puedo hacer una empresa y meto esto y meto lo otro. No, ¿qué vas a vender? Que luego ya el resto de servicios ya irán llegando poco a poco, ya se irán sumando si se da el caso. ¿Vale? O sea, por una parte es el qué y por otra parte el cómo. Es muy importante especificar el cómo lo vas a vender. No solamente, como digo, el qué, que en mi caso antes eran las azafatas, sino el cómo era pues, a través de la personalización del sector. Es muy importante transmitir a la gente en qué te diferencias tú. ¿Por qué? ¿Cuánta gente vende pipas? ¿Pero qué eres tú de diferente? ¿Cómo eres tú de diferente para vender pipas? Un ejemplo, por ejemplo, lo podríamos tener con Coca-Cola, que Coca-Cola vende refrescos. ¿Y por qué vende tanto? Porque no vende refrescos, vende la chispa de la felicidad. Y eso es lo que le diferencia del resto de los refrescos. Entonces, al final, no te tomas una Coca-Cola simplemente porque sea un refresco más. ¿Vale? Entonces ahí es donde hay que llegar, el qué y el cómo. Que sea medible. ¿Vale? Es importante que siempre el objetivo, el proyecto que tengamos lo podamos medir. Lo podamos medir de dos maneras. Uno, saber que lo hemos conseguido y cómo. Pues a través de, en este caso, a través de la economía. Hay que echar cuentas, hay que medir los números, hay que cuantificarlo, ¿no? Y aquí una parte importante es si tienes pensado hacer un proyecto. Buenas tardes. Adelante.
son mis compañeros de la oficina. Como decía, ¿no? La parte de medible. Si tienes pensado hacer un proyecto es importante que lo miras, que lo cuantifiques, que cuentes los gastos, que te pongas en un papel a hacer números. Y dentro de estos números es importante que contemples todos los gastos de verdad, incluido tu salario, porque tu salario también es un gasto. Porque muchas veces decimos, bueno, yo emprendo, voy tirando, vamos, hablo por mi caso personal, voy tirando y bueno, si yo tampoco quiero ganar mucho, pero claro, eso cuánto lo vas a aguantar. Entonces realmente tienes que pensar y decir, bueno, pues si mi salario va a ser este, ¿cuánto tengo que vender? ¿Cómo tengo que gestionar para que los números cuadren? Que sea alcanzable. Pues esto es importante, porque si no al final, si te pones un objetivo muy alto, muy alto, muy alto, es tan difícil llegar que al final te frustras, ¿no? y nunca llegas a él. Entonces yo soy de la opinión, y como digo, todo el taller al final va un poco desde mi perspectiva, desde mi experiencia personal, es importante que sea alcanzable, que puedas llegar a él. Y un poco en relación con esto es que sea realista, que sea tangible, que estemos un poco aterrizados en la tierra. La parte de temporal, ahí es importante que hagamos una planificación de tiempo, que hagamos un calendario, que veamos qué vamos a hacer en la fase inicial, qué vamos a hacer después, cómo vamos a ir haciendo cada una de las partes, cada una de las etapas que queramos ir creando y todo con sus tiempos para saber si vamos en tiempo, si vamos en el calendario correcto o nos estamos yendo y no vamos a correr. Ecológico. Bueno, aquí la parte de ecológico, los que no estáis en el mundo del coaching lo entienden de otra manera. En coaching decimos que algo ecológico es algo que tiene coherencia con el entorno, ¿vale? Cuando decimos ecológico es que todos vamos remando en la misma dirección. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues claro, a veces no resulta muy ecológico cuando a lo mejor tú tienes un trabajo fijo y todas estas cosas y quieres emprender. Parece que no resulta muy ecológico porque parece que ahí vas a tener, como la RAE, un montón de gente en contra de ello. Entonces ahí hay que buscar la ecología, porque remar a contracorriente es súper complicado. Entonces hay que buscar cómo podemos tener a la gente de nuestro lado, a la gente que está a nuestro alrededor. Y desde ahí yo propongo la parte de transmitirlo desde la ilusión, ¿no? No es lo mismo decir, claro, ojo, pues es que ahora vas a ganar menos, ahora tal, que decir, ya, pero es que voy a ser más feliz. Entonces desde ahí creo que buscar aliados es mucho más fácil. Y la parte de retador, por supuesto, tiene que ser un reto para ti, tiene que molarte, tiene que moverte, tiene que llamarte la atención, porque sin eso, al final, no hay nada. ¿Vale? Este es el Smarter. Muy importante, súper importante, el para qué. ¿Para qué queremos emprender? ¿Para qué queremos montar algo? Pues hombre, mucha gente dice, yo lo que quiero es ser millonaria, por eso monto algo. Pues desde ahí mi consejo es un no. Desde ahí mi consejo es un no. Porque, bueno, los que tenéis empresa, que hay algunos por aquí, sabéis de lo que hablo. Y bueno, en principio, lo de ser millonaria no se hace, ¿no? Lo más normal es que pases por muchos baches, por muchas montañas, una época buena, una época mala. Entonces desde ahí mi consejo es que si lo haces por esto, no lo hagas. Otra muy típica. Joder, yo quiero ser emprendedor porque no quiero tener jefes. Es que, a mí me lo dicen mucho, ¿no? Es que qué bien vives sin jefes. Vamos, tampoco, por ahí tampoco. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún jefe, no tengo uno, tengo muchos. Porque cada uno de mis clientes me impone, el horario que trabajo, cada uno de mis clientes me impone el salario que gano, porque al final tengo que discutir con ellos de precios y de ahí se deriva mi salario. Cada uno de mis clientes incluso me imponen la forma de trabajar, mucho más que me lo impondría un jefe, porque al final me dictan unas pautas que aunque yo pueda estar más o menos de acuerdo, al final muchas veces tienes que pasar. A mí lo único que me vale es esto.
es que tu motivación sea que quieres cumplir tu sueño, que tu motivación sea que te mueve, que tienes ilusión por eso. Sin eso, no lo recomiendo. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos una parte de las emociones, ¿no? Que en esta fase de análisis, pues también recomiendo que nos paremos a pensar un poco sobre ellas. Las emociones, bueno, están ahí para algo, ¿vale? Emociones viene de motere, que es dirección, y motere es movimiento. O sea, están ahí para hacernos mover. Muchas veces como que las catalogamos de buenas o malas, ¿no? Como la tristeza es mala, la alegría es buena. No es así. O sea, ninguna son buenas ni malas. Todas están aquí para algo, para contarnos algo. Lo importante es qué hacemos con ellas, ¿vale? Y entonces, desde ahí, lo que hemos visto, hemos estado estudiando durante el máster, es que las emociones lo que son es que te hacen desarrollarte más o te hacen paralizarte, ¿no? Te hacen evolucionar o te hacen devolucionar. Entonces, desde ahí quiero hablar por una parte, de la ilusión, que esa es una parte chula y tal, que luego iremos viendo también, y también del miedo. Que el miedo es este monstruo que parece un monstruo, que parece malo, pero en realidad no lo es. ¿Vale? El miedo está aquí para algo. El miedo ha venido a darnos un mensaje. Y entonces el miedo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo? Pues nos está advirtiendo de un peligro. El miedo es una de las emociones primarias que se encuentran en todas las especies. Desde nuestros ancestros ya tenían miedo. Entonces, ¿qué pasaba? Antes tenían miedo porque venía un león y decías, ¡oh! Gracias a que tenías miedo no te comía el león. Porque claro, si no salías corriendo o no te enfrentabas a él, te hubiera comido. Entonces, la importancia del miedo es bastante. Es bastante. ¿Y ahora mismo qué pasa? Pues ahora mismo normalmente los miedos no vienen porque nos vaya a comer un león. Ahora mismo los miedos son de otro tipo. Son miedos económicos, son miedos emocionales, son miedos de estatus, ¿no? Otra serie de miedos diferentes, pero que al final el miedo sigue haciendo su función, que es avisarte de un peligro. Entonces, desde aquí os recomiendo que penséis desde ahí, ¿no? Y penséis en qué es el miedo, qué es tu miedo y qué ha venido a contarte, para qué está. Oye, hay que escucharle y decir, oye, gracias por venir, muy amable, oye, me estás advirtiendo que estoy saliendo de mi zona de confort, pero no te vas a apoderar de mí, no vas a ser tú el que me impida a mí llegar a mi sueño. Bueno, ya voy a dejar de hablar, os voy a poner un ejercicio. Vamos a hacer un DAFO, que ya casi todos lo conocéis lo que es, ¿vale? Se trata de analizar cómo estás tú respecto a tu objetivo, respecto a tu proyecto, desde algo que tengas ahora mismo en mente que te gustaría hacer, y me gustaría que lo analizarais con este sistema, que es súper sencillo. Es hacer un cuadrito, hacer cuatro partes en la hoja, ¿vale? Y en la parte de arriba poner tus debilidades, que son debilidades internas, cosas que realmente tú, dentro de ti, te están impidiendo llegar a tu objetivo, ¿vale? Luego las amenazas, que es algo externo, qué cosas de fuera te están coartando un poco. Las fortalezas internas, qué fuerza tienes dentro de ti que te va a ayudar a remar para ir para adelante. Y qué oportunidades de fuera puedes coger y que también te van a apoyar en tu proyecto. ¿Vale? Os voy a dejar 10 minutillos, voy ahora pasando por ahí, quien tenga una duda, cualquier cosa, pues vamos viendo. Sí. Una cruz. ¿Habéis terminado ya? Pues sí. No demoramos mucho. Sí. Bueno, esta hojita es un regalo para que cada uno de vosotros os lo llevéis si queréis continuarlo en casa. Pero está bien que os hayáis tomado por lo menos aquí un ratito obligados a reflexionar y a pararos
sobre vuestro objetivo. No sé si alguien quiere contar algo que se ha dado cuenta, alguna reflexión así que le haya salido por el ejercicio. Queréis guardarlo todo con la hoja. Vale, genial, bueno, espero que os sirva igualmente. ¿Sí? ¿Ah, sí? No, en el fondo te das cuenta que estás tan metido en el día a día y todo, que todo el mundo realmente tenemos algunos sueños y que cuando te pasas a lo mejor delante de una hoja, ¿no? Y te pones estos 4 inputs y empiezas a escribir, ostras, te das cuenta que te salen cosas muy interesantes que muchas veces no te paras a pensar y que en el fondo tienes a lo mejor muchos proyectos que poner, ¿no? Era la de emprendedores que sale. Yo no quiero liarlo, ¿eh? Cada uno. A ver, Genial, gracias. los sueños. Pues bueno, para acabar esta fase de análisis, quería leeros unos versos del Alquimista, que seguro que muchos conocéis, y dice que cuando una persona desea realmente algo, el universo conspira para que pueda realizarlo. Es un lenguaje que va más allá de las palabras. Es justamente, esta es la de las que más me mola, es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Cumplir su leyenda personal es la única obligación de los hombres. Os recomiendo, si no lo habéis leído, que lo leáis. Es muy chulo y bueno, desde ahí os dejo que reflexionéis sobre ello. Y bueno, toda esta parte de análisis está muy bien, pero vamos a la acción. Vamos a la acción. Ya hemos el camino, el camino de Santiago. Y efectivamente, al andar se hace el camino. Caminante en el camino se hace camino al andar, porque está muy bien toda esta parte anterior que hemos hablado de análisis, de sentarte a reflexionar, pero si no actúas no pasa nada, te quedas ahí sin avanzar. Entonces es importante que vayas dando pasos, da igual los pasos que des, da igual que sean más pequeñitos o más grandes, pero es importante que vayas dando pasos y que por supuesto sepas hacia dónde vas. Como el objetivo ya lo hemos comentado antes, ahora lo que quiero es que empecemos a andar. El primer paso, la alianza. Bueno, pues aquí, ¿qué pasa? Cuando alguien te pide matrimonio y te casas y todas esas cosas, pues adquieres un compromiso. Adquieres un compromiso. Ese compromiso, además lo firmas, ¿no? No sé si lo firmas, bueno. Pero sí que prometes o juras o algo así, se firma, ¿no? Y entonces ahí dices en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en las penas, en la pobreza, no sé qué, hasta que la muerte nos separe, supuestamente. Y entonces adquieres ese compromiso con esa persona, ¿no? Adquieres unas normas y un compromiso. Esto hay que aplicarlo a la empresa, ¿no? Esa parte del compromiso, de si tienes un socio, tener esas normas firmadas con él, firmadas o acordadas, ¿no? Tener muy bien dibujado cuáles son las normas de esta empresa. Y si eres tú mismo, también. Si eres tú mismo, también. Tienes que tener las normas de tu empresa, tienes que saber aquí cómo se llega a los clientes, aquí cuántas horas se trabaja, aquí cuánto se gana. Tienes que tener unas normas y una hoja de ruta porque sin eso es complicado, ¿no? La parte del acuerdo, un poco a consonancia con esto, ¿no? El compromiso y el acuerdo. Y luego la parte de expectativas. Es importante ajustar las expectativas porque claro, pasa, ¿no? En algún matrimonio en el que antes de casarse pues hablan, oye, ¿tú quieres tener hijos? Oye, pues yo sí, yo no, o tal. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Y si no llegamos a un acuerdo, a lo mejor no va a funcionar esto. Entonces desde ahí también lo aplico al mundo empresarial. Hay que llegar a un acuerdo con tus socios. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué esperas de esto? Porque claro, yo espero crecer un montón. Y
yo, sin embargo, pues con ser una tiendecita de barrio me conformaría. ¿Qué pasa? Que si no hay acuerdo, eso antes o después saltan chispas y lo digo por experiencia. Vale, la alianza. La parte de formación, súper importante. Yo creo que aquí hay una receta secreta y es la pasión, que hemos hablado un poco antes, la actitud y la formación. Con esta receta secreta puedes llegar a donde quieras, porque no hay tanta gente que tenga actitud, que le guste lo que hace, que la gente necesita... ¿No lo pone aquí? Ah, no. El eslogan de esta escuela es el mundo necesita más gente que ame lo que hace. No hay tanta gente que le guste lo que hace, que tenga una buena actitud y que sepa de lo que habla. Hay poca gente que conjugue esas tres partes, entonces si tú tienes esas tres cosas, puedes llegar a donde quieras. Y luego, bueno, la parte de multitarea, súper importante, ser conscientes de que somos esto. Somos un pulpo con mogollón de brazos que tenemos que abarcar todos los departamentos de nuestra empresa, por lo menos hasta que seamos más grandes. De momento, yo por lo menos en la mía, pues soy la directora de marketing, que gestiono todo el tema de redes sociales, toda mi página web, con ayuda de los compañeros. La parte de recursos humanos, en las que tengo que gestionar mi equipo, tengo que motivarles, tengo que seleccionarles, tengo que contratarles, hacerles sus pagos, etc. La parte de contabilidad, en la que tengo que hacer los presupuestos, tengo que hacer las facturas y tengo que llevar toda la parte administrativa, que también tengo aquí ayuda. Pero bueno, en definitiva, te puedes codear de gente buena, puedes coger apoyos, pero en definitiva tú eres el que tienes que tener todos estos brazos. Si no, no funciona. Y bueno, aquí quería entrar un poco en la parte de mujeres emprendedoras y he estado leyendo un poco sobre ello, ¿no? Y he leído que los hombres y las mujeres tienen el mismo número de cromosomas. Y he leído que los hombres y las mujeres tienen el mismo número de orejas, 2 orejas, 2 ojos, una nariz, una boca, igualito. Y además he leído que el 60% de las personas que actualmente tienen una licenciatura, que han ido a la universidad, son mujeres. Y también he leído después que el 27% de los directivos son mujeres. Solamente el 27% de los puestos directivos están compuestos por mujeres. Entonces desde ahí me gustaría que esas emprendedoras que están ahí, ¿no?, un poco coaccionadas por la RAE, por su familia, por un montón de historias, que vayamos a intentar subir este porcentaje. Porque si somos iguales, vamos a luchar por ello, ¿vale? Entonces desde ahí me gustaría lanzar ese mensajito ahí. Y bueno, les voy a poner un vídeo que digo ahí porque me ha ayudado mi compañero Dani y hemos estado 1 hora ahí con él. Y bueno, a ver si os gusta. You will spend your life completely wasting your time. You will make
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want. Everything else is second. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years go on. So keep looking, stay hungry, stay foolish. ¿Os ha ido mejor? Nada, solamente para terminar, lo que os quería decir es que os lancéis. Muchas gracias. Os voy a pasar ahora unas hojas de feedback, ¿vale? Para que me deis vuestra opinión, sinceramente. Tampoco os paséis de sinceros, pero... Vale, pero bueno, es para una evaluación que nos piden del taller. Ya tenemos todo el mundo. Ah, ya tenemos todo el mundo. Oye, es verdad, secretario.